Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional de España para la presentación del tomo sexto de las obras completas de María Zambrano. Aunque no había sitio en la tarjeta para poner todos los nombres, esta es una obra colectiva con un director coordinador que es Jesús Moreno Sanz, con unos editores que son Goretti Ramírez, Jesús Moreno Sanz, Fernando Muñoz Vitoria y María Luisa Mayar García, y con unos colaboradores que son Pedro Chacón Fuertes, Sebastián Fenoy Gutiérrez y Antolín Sánchez Cuervo. A todos ellos tenemos que agradecerles este trabajo, que es un trabajo meritorio, sobre la obra probablemente de la intelectual española, desde luego o una de las más vivas hoy en día, ¿no? Es una cosa muy notable como la obra de María Zambrano, en vez de envejecer, es una obra que sigue interpelándonos y se lee cada vez más, no solo en España, en Latinoamérica, en Italia, estábamos comentando antes. Es decir, que es una de esas obras un tanto quizá anticipatoria en su manera de presentarse, en sus temas, que hace que hoy en día el zambranismo esté muy vivo y haya realmente lectores de María Zambrano. María Zambrano se lee como si fuera una autora actual. Y en ese sentido, pues hay que darles las gracias a todas las personas que han trabajado aquí y darles las gracias a Jesús Moreno, que está con nosotros, a María Luisa Mayar y a César Antonio Molina, que se ha sumado en los tiempos, entiendo que de Diario 16 de Culturas, pues César Antonio Molina debió tener, y ahora contará, me imagino, una relación estrecha con María Zambrano. Y bueno, ellos son los que tienen que hablar, y yo les voy a pedir que me acompañen en un aplauso de bienvenida. Bueno, como decía Carlos Alberdi, yo creo que los que estamos aquí conocimos a María Zambrano y creo que mucho más que eso, ¿no? Yo puedo hablar de Jesús Moreno y yo creo que él puede hablar también de mi relación personal con María Zambrano, ¿no? Una relación muy especial y que me gusta dedicarle un momento, ¿no? Yo la conocí por José Miguel Ullán y por José Ángel Valente. Ya en aquellas épocas la relación entre Valente y María Zambrano era complicada por asuntos personales que no vienen aquí al caso, ¿no? Y fue toda esa época en que regresó a España entonces era un tiempo en que Ullán y luego yo, pero yo ya con él, dirigíamos, ¿no?, un suplemento que se llamaba Culturas en Diario 16 y entonces María, que ya habíamos publicado colaboraciones suyas, se convirtió en una colaboradora esencial de nuestro suplemento. De hecho, todas esas colaboraciones fueron luego recogidas en un libro. Claro, muchas de estas colaboraciones, aunque parezca mentira, porque podíamos pensar que María estaba en su limbo y que no estaba al tanto de la realidad y que no le gustaba escribir sobre cosas que le propusiéramos, no era así.
Ella era muy disciplinada y si le proponíamos algún tema, ella lo escribía o lo dictaba, nos lo dictaba. Y a veces iba yo o a veces iba alguna de las personas que estaba conmigo, sobre todo Amalia Iglesias. Y allí se lo copiábamos, era estar como una sibila, inmediatamente se ponía a hablar, no tenía que pensar nada, era extraordinario. Es uno de los mayores recuerdos, no será, o será también, los libros que uno escribe, pero también el ver cómo dictaba María Zambrano sus artículos y sus textos, para mí es digno de mención y de recuerdo. Y ahí estuvimos, en la casa y en el piso que estaba al lado donde estuvo el Museo del Ejército, rodeado de poquísimos objetos, casi nada, porque era como una especie de celda, tenía poquísimos objetos. Y siempre le dije a Carlos Fuentes, porque una vez acompañé a Carlos Fuentes, porque hacía mucho tiempo que no veía a María Zambrano, y él fue uno de los promotores del Premio Cervantes para ella. Entonces se empeñó en que lo acompañara unos meses antes, y estaba su hijo, Carlos, que era un buen poeta, un buen pintor y un magnífico fotógrafo, muy joven, y murió muy joven. Y entonces se dedicó a fotografiar toda la estancia de María y todos los objetos, pero yo esas fotos nunca las he llegado a ver y se lo dije, incluso hicimos una exposición en el Círculo de Bellas Artes sobre el hijo, que con ese motivo se publicaron sus poemas en Seix Barral, pero ni siquiera en esa exposición logramos localizar esas fotos, que yo creo que hoy tendrían un valor importante, y no sé dónde puedan estar. Quizás a Silvia en algún momento se las volveré a reclamar, ¿no? Entonces, y ya para acabar ese pequeño paseo por la antigüedad, que todos los que cumplimos años, pues inevitablemente nos vamos hacia atrás. Luego en Morelia, donde ella estuvo, donde escribió poesía y filosofía, que yo tengo esa primera edición, y luego en Roma, donde viniste también, ¿no? Donde le pusimos su nombre al Instituto Cervantes, a la biblioteca del Instituto Cervantes en Roma, y recorrimos algunos de sus lugares, allí por la Vía Appia, ya anocheciendo, pero llegando a esa escultura de la que siempre ella hablaba, ¿no? Por lo tanto, el encuentro con María Zambrano no es el encuentro con cualquier escritor, con cualquier persona. A veces yo pienso que no vale la pena conocer a algunos escritores que hemos conocido porque enturbian su literatura o sus libros, ¿no? Pero en el caso de María, para mí siempre fue muy, muy importante el hablar con ella, una persona que escuchaba y que además tenía una devoción por quienes entonces éramos jóvenes, teníamos ilusiones, teníamos esperanzas, veníamos de familias republicanas que habían sufrido como ella el exilio. Incluso había relaciones con gentes que de alguna manera había incluso alguna relación familiar. Y yo quisiera, porque hay muchos textos de María, ¿no?, que yo he apuntado aquí, tanto he apuntado que el que quería buscar no lo voy a encontrar y lo voy a tener que decir de memoria, pero quería, porque hay muchos, en este libro, que luego mis compañeros explicarán de manera más profunda de qué trata y de qué va, que son diarios, fundamentalmente son textos autobiográficos, ¿no?
Pero hay muchos textos, ¿no? Textos maravillosos. Pero hay uno que hace pocos días volví a ver en los periódicos, una idea peregrina, porque yo nunca la he compartido, y veo perfectamente cómo María Zambrano la explica de manera definitiva. Esa vieja idea de volverse a traer a España los restos de Antonio Machado, cosa en la que yo he estado siempre en contra, porque aparte de que está en un lugar maravilloso como es Collioure, tratado maravillosamente bien por el pueblo francés, y María, que me gustaría encontrar el lugar, hablando de Machado y del exilio, dice que el exilio ya es una patria. Por lo tanto, ellos están en esa patria que es el exilio. Y por lo tanto, no hay que remover eso, porque ellos han encontrado su patria, que es el exilio. Y ella añade, y yo bien lo sé porque creo que he cometido, eso ya lo interpretamos nosotros, quizás una torpeza regresando, porque mi patria también es el exilio. Por lo tanto, yo creo que cuando haya esas ideas peregrinas para hacerse la foto, porque solo lo hacen por hacerse la foto, María Zambrano ya nos lo ha advertido. De la misma manera que hay otros textos maravillosos sobre Bergamín, y explicando por qué Bergamín se ha entregado en manos de la izquierda Berchale y cómo ella de alguna manera se autoculpa, ¿no?, de que lo abandonó, quizás lo dejó, quizás ella no cumplió todo lo que debería haber cumplido para que el propio Bergamín no tuviera que sentirse solo y recurrir a manos tan ajenas y tan extrañas. Yo creo que todos estos textos de María, la presencia de la República y de los años, de todos esos años, y de todo ese mundo que se perdió con la guerra y que se fue al exilio, están muy presentes aquí. Está presente esa idea de España. El tema de España es siempre fundamental. Hay incluso un poema a Cataluña que no es muy de exaltación, pero sí es de afecto del conocimiento que ya tiene sobre el problema de España. Los intelectuales y el drama de España, el silencio de los intelectuales, porque Ortega, que fue el que de alguna manera provoca la caída de la monarquía, no es que él lo provocara, pero fue un golpe de lenda es monarquía. Pero ¿y por qué durante la República se silencian? ¿Por qué de alguna manera se abandona a Azaña, los propios intelectuales? ¿Por qué abandonan a Azaña a un presidente que es un intelectual, que es un escritor, que es una persona que se haya podido equivocar como todo el mundo, pero que era verdadero y leal en lo que hacía, ¿no? Esta España que dice ella, España ha delirado, ofreciendo en su delirio su sangre, toda la sangre de España por una gota de luz. Por eso tiene derecho, sabrá aprovecharlo, a la esperanza. Reflexiones sobre ser español, sobre la poesía, sobre la filosofía, sobre la tragedia, la mística, son los temas de siempre de María Zambrano, pero vistos desde un mundo, desde una visión personal, directa, que quizás en otros textos está más alejada de este tono biográfico que existe aquí. El tema religioso, el cristianismo, la mística, el alma,
esa idea de Dios o incluso del Dios desconocido. La religión no como odio, sino como amor espiritual, como amor humano. Hay textos sobre Ortega, sobre Lezama. De Lezama dice cosas que no sé si le gustarían al propio Lezama, cuando habla de la relación con las mujeres, pero ella lo entiende muy bien, lo explica muy bien, porque si alguna mujer, aparte de su madre, quiso a Lezama, María Zambrano, en su texto, es un canto de amor a este personaje perdido en la isla, con el que se siente identificado y al que casi le hace un canto de amor intelectual, evidentemente, pero un canto de amor tremendo. Y por supuesto habla de Kafka, de Nietzsche, de Hölderlin, de Goethe, de Hegel, de Novalis, de Alfonso Reyes, un personaje importantísimo no solo para María, para todos nosotros, porque Alfonso Reyes es quizás a la persona que le debemos el mundo hispanoamericano, que una vez se independiza, toman a Francia y a París como referente. Los españoles somos los malos, las personas que los hemos perseguido, quienes los hemos combatido, etcétera, etcétera. Y Francia significa la libertad, la independencia, y por lo tanto eso duró todo el siglo XIX. En los años 20, Alfonso Reyes, que tiene destinos diplomáticos en España y también en Madrid, reivindica, es el primer gran intelectual y escritor hispanoamericano que reivindica que la raíz de Hispanoamérica es España y que tenemos que volver a encontrarnos, y así fue. Y entonces Alfonso Reyes, aparte que luego fue un personaje importante en la recepción del exilio y todo eso, es un gran escritor, un gran estudioso, aparte de conocía muy bien nuestra literatura clásica, y María también le rinde un gran homenaje. Juan de Mairena y Machado, la revista Hora de España, que es toda una historia casi detectivesca, muy interesante, sobre todo para quienes somos profesores de historia del periodismo y hemos hecho nuestra tesis sobre la prensa literaria. Toda la historia esta de Hora de España es curiosa e importante, ¿no? Personajes como Rafael Dieste, al que yo conocí y traté mucho, y que tenía también por María, tenía una devoción mutua gigantesca, y otros grandes escritores como Emile Zola, que a través precisamente de María Zambrano yo tengo una pequeña correspondencia con él. Incluso lo invité a venir a Madrid en algún momento, y ya era muy mayor y es un gran intelectual. En fin, de Cernuda, de Gil de Viedma, el viaje que hace, ¿no?, a Roma, los textos sobre Antígona, es un tomo maravilloso, que yo quisiera recordar aquí algo que creo que es muy importante. Primero, ningún autor, ningún libro de ningún escritor sale así si no hay alguien detrás. Y en este caso, Jesús Moreno, que para María ha sido una persona fundamental, porque estoy seguro que sin su tesón y sin su saber, su conocimiento y su voluntad de sacar su obra adelante hubiera sido difícil, por muchas batallas que tampoco viene aquí a cuento nombrar, pero solo para referirme a este tomo, aparte de Jesús Moreno, los editores Goretti Ramírez, Fernando Muñoz Vitoria, María Luisa Mayar y otra serie de colaboradores, ¿no? Esta labor es gigantesca.
porque casi la mitad de este sexto tomo son notas, son comentarios, una labor realmente no sé, de agradecimiento infinito para recuperar toda esa obra de María, sabiendo cómo tenía la letra también la propia María, en las dificultades que hay de transcripción, es gigantesco. Porque María Zambrano no hay muchas en el mundo. No hay filósofas, ni siquiera, bueno, filósofos algunos hay, pero María Zambrano es una excepción extraordinaria en la cultura, no solo española, sino de lengua española. Y María Zambrano requería esta labor de edición y este trabajo de editarla y de cuidarla y de interpretarla, de entenderla, de quererla, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil. Por eso ella ha tenido esa doble suerte, o ella, como siempre pensábamos que era una sibila, una especie de persona con poderes a veces sobrenaturales, quizás haya hecho mucho porque su obra fuera cuidada de esta manera, que ya quisieran muchos y grandes, tener a personas que han hecho esta labor encomiable por la que apenas van a recibir gratitud, porque evidentemente siempre va a ser una obra de María Zambrano, pero ¿y quién ha hecho las correcciones? ¿Y quién ha hecho todo eso que yo he dicho? ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho ellos. Y por lo tanto, yo que procuro siempre ser agradecido, quería destacarlo, ¿no? Dice María Zambrano, lo pone en boca de Azaña, a mí me da igual que sea María Zambrano o Azaña, pero algo que le sonará a ustedes. Dice: había en España buenos oradores, pero faltaban escuchantes, un privilegio de muy pocos. Escuchantes. Este país seguimos sin escuchantes, ¿no? Es uno de nuestros problemas. No solamente que no leemos mucho o no leen mucho, pero tampoco se escucha mucho, ¿no? Y toda la obra de María es escuchar, oír las voces, leer. Yo, para acabar, voy a leerles un poema, porque el libro está lleno de poemas. No es nada raro en María, porque en realidad, su creación filosófica está llena, invadida por la poesía. Pero aquí, de repente, aparece María como poeta. Y hay muchos poemas y poemas estupendos, ¿no? Y yo solamente voy a leer uno y ya acabo. Este es un poema de octubre de 1933. Ni brisa ni sombra. ¿Por qué, muerte, así te escondes? Salte, sácate de tu abismo, escápate tú. ¿Quién te retiene? ¿Por qué no borras con tu mirada el universo? ¿Por qué no deshaces las piedras con tu sombra? Muerte, solo con tu sombra, con tu mano desnuda, con tu rostro de estatua, desnuda presencia a quien nada resiste. Enseña, muestra tu carta a los mundos, que ya no haya espacio, ni cielos, ni viento, ni palabras. Quiero hundirme en el silencio. Gracias. Buenas tardes. No sé si se me oye. Bien, yo estoy aquí en representación de todos mis compañeros
que han trabajado bajo la dirección de Jesús Moreno Sanz en la elaboración de este tomo sexto de las obras completas de María Zambrano. Goretti Ramírez, desde Canadá, aunque estuvo en contacto telefónico semanal con Jesús Moreno 2 veces a la semana. Fernando Muñoz Vitoria, que anda por aquí, Antolín Sánchez Cuervo, Pedro Chacón, que se sumó en los últimos meses, pero fue una aportación decisiva porque este tomo ha sido muy complejo, tiene muchísimos textos, muchísimos inéditos y la armazón final era muy complicada y ha sido de una ayuda inestimable. Sebastián Fenoy, otra ayuda inestimable a la hora de los artículos, y también colaboraron con nosotros de la Secretaría de la Fundación María Zambrano, Loli y Luis. Bien, estoy aquí en representación de todos ellos y voy a dejar a nuestro director la labor fundamental de mostrar la trascendencia de este tomo, que no solo abarca toda la vida de María Zambrano, sino que incluye delirios. Ella misma en Delirio y Destino consideraba los delirios como una parte fundamental de la biografía, por lo tanto también sueños y también poemas. Bien, no solamente este tomo incluye toda esta variedad inmensa de textos, sino que a través de estos textos, muchos de ellos borradores, se puede apreciar muy bien la forma de trabajo de María Zambrano, su peculiar método, del que hablaré luego un poquito. Con lo cual es un tomo que ha sido muy complicado de realizar, ahora voy a matizar un poco, pero de alguna manera imprescindible para quien quiera comprender y seguir la trayectoria vital y filosófica de María Zambrano. Voy a hablar ahora muy brevemente de cómo se ha estructurado nuestro trabajo. En un primer momento, pues teníamos que revisar todos los manuscritos, más de 600, todos los artículos, más de 800, para detectar cuáles eran autobiográficos y cuáles no eran autobiográficos. Bueno, debo decir que en esta extensa labor nuestro director, Jesús Moreno Sanz, fue inmisericorde. Allí teníamos que estar viendo todos viéndolo todo una y otra vez para saber detectar y saber extraer de esa magma de escritos aquellos que tenían contenido autobiográfico, que eran muchísimos, porque el escribir de Zambrano, tan pegado a la experiencia, lógicamente tenía mucho de autobiografía. Bien, la segunda labor era el reparto de tareas. Goretti Ramírez había iniciado ya ella previamente la recopilación de escritos autobiográficos y nosotros decidimos continuar en ese trabajo. Finalmente ella se centró por su complejidad enorme en el libro fundamental, Delirio y Destino, siempre en colaboración con Jesús Moreno, que ya había realizado en 1998 una edición bastante completa de ese texto, que en su primera edición pues tenía muchas omisiones. Fernando Muñoz Vitoria se encargó para mí de lo más difícil, porque allí estaban la mayoría de los inéditos, delirios, sueños y diarios, a veces frases brevísimas. Digo que la labor era complejísima por muchas razones. En primer lugar, porque la mayoría eran inéditos y era bastante difícil descifrar la letra, es decir, a veces, casi nos hemos pegado por lo que quería. Aquí dice esto, ¿no?, que dice lo otro. Realmente había textos muy difíciles de descifrar y luego además
se encontró con un cuerpo a cuerpo con Antígona, un texto que había sido hecho, rehecho, que tenía múltiples ediciones, y al final Jesús Moreno y Fernando decidieron pues transcribir todo el proceso de este libro fundamental, autobiográfico sin duda. Antígona es un heterónimo de María Zambrano. Ella misma dijo en muchas ocasiones: Antígona soy yo. También dijo que Antígona era su hermana Araceli. Pero bueno, sigamos. Antolín Sánchez Cuervo se ocupó de todo el aspecto biográfico, de infancia, juventud, sobre todo de su padre, de los textos que se referían a Blas Zambrano. Y finalmente yo me dediqué a los textos referidos a maestros, compañeros, amigos, los textos curriculares, que hay 3 o 4, algún texto netamente autobiográfico, como a modo de autobiografía, y también de los poemas. Bien, la tercera labor fue la de fijar los textos. Y aquí pues, fue donde encontramos la mayor complejidad, porque había 3 tipos de problemas, según 3 tipos de textos. Uno eran los inéditos, descifrar textos con letra desvaída, anotaciones, tachaduras, etc. Luego los artículos tenían muchas ediciones. Había algunos que nos topábamos con 8 ediciones del mismo artículo. A veces se había eliminado el primer párrafo y el último. En otras ocasiones se había variado ligeramente la redacción de los textos. Incluso en algún caso, como Carta abierta sobre Goethe, se había publicado con un título distinto, Goethe y Hölderlin, con lo cual el investigador podía pensar que había 2 textos sobre Goethe en vez de uno. Y la tercera dificultad eran los textos dictados. Toda la última etapa de Zambrano, los textos han sido ya dictados, y a veces, pues, transcribir del oído a la letra, pues se han cometido pues algunas incorrecciones que detectamos concretamente en A modo de autobiografía. Es un texto excesivamente largo, muy complejo, a lo mejor fue dictado incluso telefónicamente, con lo cual, lógicamente, ahí había algunos errores. Voy a mencionar lo que para mí es la causa de todo este tipo de problemas, porque no es otra que la peculiar forma de trabajar de María Zambrano. Ella misma ha dicho en muchas ocasiones que toda su escritura responde a la necesidad, pero de 2 tipos: una necesidad interior y la necesidad económica. La necesidad interior pues, da como consecuencia un saber inspirado que, como ella misma dice, su forma de escritura, que se acerca más a la melodía, no es nunca progresiva, no es nunca rectilínea, sino que ella maneja un baile de temas recurrentes en torno, según ella, a un centro que atrae y a veces se desvela. No siempre se desvela, a veces se desvela. Entonces, esta forma de escritura, esta forma de conocimiento, evidentemente da hallazgos estilísticos maravillosos, y todos los podemos ver en la prosa de Zambrano. Pero también hay una dificultad interna de la propia autora de acabar lo escrito, de releerse, porque ella dice literalmente en la introducción a sus obras reunidas de Aguilar de los años 70, ella dice literalmente: al pensar se olvidan muchas cosas, y entre ellas esa de publicar y hasta de acabar lo escrito, pues para quien lo ha escrito ya lo está, o no lo está ni lo estará nunca. Y a decir verdad, esto es lo que prevalece, el sentir de no haber llegado nunca a término.
pero ella es mucho más precisa en el 83, cuando hace una grabación para ser leída en el Colegio San Juan Evangelista, señalando los lugares de la palabra en Claros del Bosque, que previamente le había señalado José Ángel Valente. Dice: para mí leerme lo que he escrito es imposible, es lo más duro, difícil, y no digo amargo, no, imposible. Bien, con lo cual, quizá esa sea la causa de que haya este tipo de problemas con algunos escritos, cuando ella no ha contado con la ayuda de una secretaria, porque ella ha pasado, ahora vamos a hablar, mucha penuria económica. La segunda necesidad, la necesidad económica, que evidentemente va increciendo, es cada vez mayor a partir de su exilio del 39, explica, bueno, en principio admira que haya podido realizar esta ingente obra que ha realizado en tan penosa situación económica como se ha encontrado en la mayoría de las ocasiones. Pero también, pues eso explica que ella, un mismo escrito, quitando la introducción o el final a veces, lo entregue a varias publicaciones, pues para conseguir algo de dinero. En su primer exilio mexicano y cubano, pues cuando su madre y su hermana estaban en París en una dificilísima situación, para conseguir dinero para ellas, y luego posteriormente, pues ya con Araceli, todo el transcurso de su vida romana, con Araceli enferma, mucha penuria económica, y eso explica que dé un texto o textos muy semejantes, con leves variaciones, a varias publicaciones. Bien, la cuarta tarea también fue tremenda, es la tarea crítica. Esta es una edición crítica, tiene muchas notas explicativas, aclaratorias para el lector, pero también la mayoría, muchos de los textos tienen edición propia, es decir, tienen genealogía, relaciones temáticas, ediciones, y claro, era bastante difícil con algunos textos relacionar todo, porque realmente, según María Zambrano dice también en muchas ocasiones, todo es fragmento de un orden remoto. Todos los temas están interrelacionados entre sí, se llaman unos a otros, con lo cual las conexiones pueden llegar a ser infinitas, y la labor, evidentemente, pues es muy extensa. Bien, finalmente voy a dar solo 2 apuntes para hablar de algo en concreto, de algunos de los textos que yo he trabajado concretamente. Entre los maestros de Zambrano quiero destacar un texto inédito muy bonito de Machado de los años 90 dictados, sin duda, que hay una anécdota personal deliciosa. Pero quiero resaltar también, ya hablaremos de Ortega y Gasset, porque ese es su maestro de referencia, de la primera figura paternal que encontró en México, que fue Alfonso Reyes. Quizá todavía yo no he visto mucha relación de Zambrano con Alfonso Reyes. Yo creo que al unir en este tomo 3 textos básicos sobre Alfonso Reyes, los 3 autobiográficos y uno de ellos de una dimensión filosófica muy grande, como es Carta abierta sobre Goethe, se va a revalorizar esta figura que fue muy importante en la vida de María Zambrano. Ella lo llega a denominar guía, mediador, cosa que no lo dice de muchas personas. Y en un momento determinado, por una frase que le dice a Alfonso Reyes, que está recogida aquí: el indio que hay en mí no me deja hacer filosofía, María Zambrano empieza a reflexionar o le da un empuje a su reflexión sobre la diferencia entre sabiduría y pensar discursivo. Con lo cual,
creo que fue una figura muy importante en la vida de María, sobre todo en una época determinada, y que el encontrar aquí estos textos sobre este autor va a revalorizar su figura y su relación con María Zambrano. Y luego, finalmente, los textos sobre Ortega, muchos autobiográficos. Hay, por supuesto, en este libro, la relación fue muy íntima y muy personal entre María Zambrano y Ortega, pero hay 4 inéditos que están encabezados como cartas, los 4, en un periodo crucial que es desde el inicio de la República hasta el final de la Guerra Civil Española. 2 textos de 1932 y 2 textos de 1938. En ellos, María Zambrano clarifica la postura de su generación respecto a la de su maestro, a la del 14. Dice, nosotros es que nos considerábamos fracasados si no hacíamos algo. La inacción para nosotros era un fracaso. Mientras que ella veía la generación del 14 más como espectador, que como sabemos es el título que Ortega puso a la serie de artículos que comenzó escribiendo, El Espectador. También en estas cartas se aprecia claramente el camino que ya va tomando filosófico Zambrano respecto a su maestro, concretamente relacionado con el papel de la circunstancia en la vida del hombre. Aparecen nociones ya en germe, como la noción de misericordia, que luego será tan importantísimo en la obra de Zambrano. Y simplemente decir por qué se incluyen estos textos y están encabezados como cartas. Pues bien, las cartas del 38 están encabezadas por carta a un maestro de filosofía. Y ella, en junio de ese mismo año, del 38, en carta a Rosa Chacel, ya le dice que tiene pensado hacer un libro titulado Cartas a un maestro de filosofía. Ese libro, evidentemente, nunca se llegó a realizar, nunca llegó a ser, pero ahí está ese inicio de reflexión que podía ser el germen de ese posible libro que le dijo a Rosa Chacel. Y luego, en el 32, claro, esas cartas no están en la Fundación Ortega, nunca fueron enviados, pero por las mismas fechas sí que envió Zambrano una carta en la que le dice claramente a Ortega que bueno, yo le escribo maestro porque siempre que dentro de mí hay un impulso de clarificarme con fuerza, pues tiendo a explicarme ante usted. Puede ser que esa sea la causa de esos breves escritos, pero muy aclaratorios sobre la figura de Ortega. Que hablar de todos los escritos sobre sus compañeros, sus amigos, muchos de ellos con ocasión de su muerte, con lo cual hay una reflexión acerca de la muerte que completa los pocos escritos que tiene ella sobre la muerte, pero pues son muchísimos: Rafael Dieste, León Felipe, Miguel Hernández, Pedro Caravia Evia, José Herrera Petere, Rosa Chacel, bueno, una lista interminable. Y en todos ellos siempre hay una anécdota, una visión especial sobre estos amigos y compañeros que evidentemente enriquece su figura y nos da una nueva panorámica, con lo cual todos también presentan mucho interés. Bueno, yo creo que no me he pasado del tiempo, pero ya acabo. Simplemente volver a mencionar algo que va a hacer Jesús, la singularidad de este tomo sexto, y esperar que nuestro trabajo pues sirva para facilitar el trabajo de los jóvenes investigadores. Nada más. Muchas gracias. Hago la misma pregunta, ¿se me oye? Hay que decirme, ¿se oye? Bueno,
Yo quisiera hacer en primer lugar una cita que en general hacemos todos, empezando por mí, la acaba de hacer María Luisa, ha hecho referencia a César, pero vamos a citarle a María Zambrano porque ella misma ahí, en lo que dice en la relación de los fragmentos con un orden, señala lo que es este libro. Ella dice: y lo entrevisto puede encontrar su figura, y lo fragmentario quedarse así, como nota de un orden remoto que nos tiende una órbita. Bien, este libro es una órbita. Yo creo que en un momento de radical fragmentación, profunda desorientación, terrible desintegración del mundo, y quiero hacer un homenaje de nuevo a Siria. Está aquí el traductor del Quijote, mi amigo Rifat, al árabe, y bueno, se nos abren las carnes pensando en Siria, pero es el mundo. María Zambrano, en uno de sus últimos escritos, el más trágico, de los muchos muy trágicos que ella escribió, trágico y tremendamente esperanzador a la vez, pues ella lo califica de esta situación, el año 87, ya no hay crisis, dice ella, lo que hay es orfandad. Y en una de las noches más oscuras de los tiempos que conocemos. Bien, pues yo me sumo a esa frase. En ese siglo XX, si no el más terrible de la historia, uno de los más terribles de la historia, yo creo que el que más, con 2 guerras mundiales, desintegraciones terribles, etcétera, etcétera, que sufrió María Zambrano. Ahí está, pues, su tener que exiliarse, el año 39, y su propio libro, La agonía de Europa. Bueno, pues en realidad ella, y ese es el sentido de este libro, es decir, esa órbita que recorre, es como un paseo que recorre desde el segundo tercio del siglo XX hasta 1991. No es inocua la fecha. En el momento en que, para mí, absurdamente, y el tiempo complejo, en fin, se decide invadir Irak para nada, y he de decir aquí que el prólogo de Los Bienaventurados, María Zambrano, es decir, yo entonces firmé un manifiesto en contra de la guerra de Irak, costó muy caro a mucha gente. En ese momento María Zambrano, hoy yo le comentaba a un amigo que primero ya me dijo que estaba totalmente de acuerdo con el manifiesto ese que nosotros firmamos en el Ministerio de Cultura, y que qué podía hacer ella. Digo, pues lo que has hecho toda tu vida, María, escribe. Y escribió un artículo, pero además luego yo, para mi sorpresa, ya muerta María Zambrano, descubro que toda la introducción de Los Bienaventurados hace referencia a ese momento terrible, que no lo hemos reflexionado suficientemente, tendremos que seguir pensándolo. Es un punto de inflexión, no solo la caída del muro de Berlín, es un punto de inflexión para muy mal del mundo, para esta desintegración, esta fragmentación, esta terrible desorientación. Bueno, pues María Zambrano es una guía, y por eso he leído este texto de ella, es una guía de todo lo contrario. Si hay una palabra que mide ella misma, la utilizó, que mi afán, le dice a Juan Carlos Marcet en una entrevista que le hace, era integrar. Yo es que lo quería integrar todo. Ella tiene una expresión que es de Aristóteles, no es de ella, pero que mide su obra y mide este volumen. La armonía de las diferencias. Si la democracia no se convierte en musical, dice ella, hasta ahora estamos acostumbrados a ver a la democracia arquitectónicamente y de una manera muy fija. No, la democracia ha de ser una afluencia y ha de ser musical, dice ella, una armonía de las diferencias. Yo añado, con su pensamiento, un diapasón. En griego quiere decir, hay que recorrerlo todo. Y o asimilamos eso, y ese es el pensamiento de María Zambrano, y un pensamiento desde la vida misma. Yo también al mismo amigo le comentaba que qué felicidad hubiera sido hacer encontrar al grandísimo filósofo actual francés, Michel Henry, el gran defensor de la vida, con María Zambrano, porque vienen a decir lo mismo.
viene a decir lo mismo. Es decir, hay un enfrentamiento entre lo que llamamos mundo, es decir, que es un mundo de apariencias, ciertamente, y eso es Antígona. Antígona no es solo María Zambrano, no solo es Araceli. Antígona es la vida que no dejamos crecer y que agostamos antes de tiempo, sistemáticamente. Bueno, pues este libro es el relato en dos partes de eso. Es decir, hay una parte con una serie fundamentalmente de los diarios de María Zambrano, que ya con mucha ironía, en un texto ya del año 87, 88, dice, yo también he escrito diarios. Dice, bueno, pero no vayan a buscar ahí cotilleos, no hay especiales intimidades mías. Hay una profunda intimidad, que es la intimidad de alguien que se pone a pensar desde la más profunda memoria. Les leo el texto final de María Zambrano, que es muy conmovedor, si es que lo encuentro rápido. Búscamelo, María Luisa, por favor, y lo leo ahora, el último de la primera parte. Y ahora es una memoria del siglo XX desde la pura experiencia de la vida de María Zambrano, que se va dando en diarios, que no pretenden contar nada y lo cuenta todo, pero sin entrar en cotilleos de ningún género, desde el comienzo, pues es muy tremendo cómo ella se confronta con Kierkegaard. Y en lugar de escribir el diario, ya saben ustedes, el diario de un seductor de Kierkegaard, y ella escribe el diario de una seducida. Y ahí comienza esa pasividad y esa no violencia. Esta es la característica esencial del pensamiento de María Zambrano, la no violencia radical. Hay un momento muy tremendo, yo lo he calificado durante la Guerra Civil, de la razón armada a la razón misericordiosa. Hay un momento, efectivamente, en que, si hay otra figura que mide a María Zambrano, es Atenea. Naturalmente... No, el último de la primera parte. El último, se más. De la primera parte. Claro. No, antes. Bueno, de la primera parte. Digo que si hay, además de Antígona, Atenea. Hay un profundo feminismo, pero no un feminismo militante. María Zambrano nunca fue... hubo unos años, entre el año 28 y 29, sus primeros textos, pero es más profundo. Este feminismo, antes, César Antonio Molina se refería a la excepcionalidad de María Zambrano como filósofa. Bueno, yo quiero romper aquí una lanza. Yo ahora no quiero hacer propaganda de mi próximo libro, bueno, un poco, sobre las cuatro grandes, para mí, filósofas del siglo XX, que son Edith Stein, la primera asistente de Husserl, la gran mente de Alemania en su momento por encima de Heidegger, convertida no al catolicismo, al carmelitanismo directamente, se hace monja carmelita y acaba en Auschwitz. Y yo lo que mantengo es santa de la Iglesia, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero en fin, no es cuestión de que yo hable aquí de Edith Stein, pero sí de las concomitancias, porque están en este mismo, y este es, digamos, es la flor que ha de fructificar más todavía de este pensamiento femenino, que puede ser perfectamente hecho por un hombre, por supuesto, de Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt y María Zambrano. Es sorprendente, siendo tan singulares las cuatro, como las coincidencias que hay entre ellas. Y sobre todo en dos cosas: esa voluntad de integración y el valor de lo que los griegos llamaban la filía, la amistad, para la construcción de la ciudad. Las cuatro son espinosistas, profundas, y estarían de acuerdo de el hombre libre es más libre en la ciudad que en soledad. Y son filósofas de la soledad. María Zambrano nos cuenta, a través de todos estos escritos que vamos recogiendo, la historia de su propia soledad. Ella comienza diciendo, en su maravilloso escrito ¿Por qué se escribe? Se escribe para defender la soledad en que se está.
Pero ese escrito va girando como esa soledad en la que se está, es en la que estamos todos y donde hallamos a través del secreto que todos llevamos, el secreto que el escritor lleva, a esa, de nuevo, esa posibilidad, lo decía César antes, de escuchar, de corresponderse. Bueno, pues todos los textos, y digo más simplemente, los textos que hay aquí, es esta historia. María Zambrano nos comienza a contar su propia historia desde el primer texto que aparece, un delirio, no lo llama todavía delirio, lo va a llamar delirio inmediatamente en el año 47, ya referido a Antígona, el delirio de Antígona, pero ya, y el título es bien significativo, Ciudad ausente. Todo lo que María Zambrano escribe desde su más profunda vitalidad es, sí, la gran utopía, el gran sueño. La ciudad sigue estando ausente. Y de ahí al final. Leo ahora este texto, gracias María Luisa. Ella borró, es el último texto de la primera parte, es el último texto que escribió María Zambrano. Claro, no es que escribió, que dictó. Lo voy a leer entero. Lo hace para la Universidad Popular de Leganés en su campaña contra el analfabetismo. Dice, la lectura siempre es hermosa. Cuando se llega a ciertos años, como me ha pasado a mí, se vuelve indispensable y la única compañía y quizá la más eficaz para no autodevorarse por el recuerdo o por la vana esperanza. Se está dirigiendo muy íntimamente a ella misma. Impedida para realizar cualquier actividad física, pero no la de pensar, la lectura y la transcripción de mis pensamientos son los que me salvan de no acabar devorada por la memoria. Y esta última frase atacha. Nosotros, honestamente, ponemos en una nota que esta María Zambrano le dice a Rosa Mascarell, que era su secretaria, que la tache. Pero como se lee muy clarita y tiene la enjundia que van a ir ustedes, la hemos transcrito. Porque da todo el sentido. Algunos les sonarán a gran vanidad, no, al contrario, es de una inmensa humildad. Y lo que dice es, quisiera presentar este caso mío para que sirva de caso universal. Bueno, pues ella misma da el sentido, es decir, si María Zambrano tiene alguna universalidad, que yo creo que la tiene toda, como mujer, como ciudadana española, como ciudadana de Europa, como ciudadana del mundo, estas son las integraciones que ella va dando aquí. Sus textos, si alguien tiene la paciencia. Claro, este libro tiene el peligro de leerlo salteado. Se puede. Pero si uno tiene la paciencia de leerlo de principio a fin, es cuando se va encontrando la enorme coherencia que tiene. No quiere decir que todos los textos sean maravillosos, no lo son. Pero lo que sí es maravillosa es esa órbita que ella crea de una integración de textos. Integración de textos que apela sistemáticamente a la integración de España. El pensamiento sobre España ni siquiera lo voy a intentar resumir, pero dentro de que le quedan muchos soniquetes, muchas rémoras derivadas de la generación del 98, de esencialismos, pero hay algo mucho más límpido, que es, sin más, esto que hablaba antes de la filía, de la amistad, que vale para España, para Francia y para Nigeria. Es decir, la capacidad que los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos de escucharnos y entendernos. Y que en eso María Zambrano, y ese es el sentido de su republicanismo, ese es el sentido, que no le dolió ninguna prenda decir, y el rey lo cuenta, que María Zambrano lo había declarado el primer rey republicano, y lo dice muy orgulloso. No es problema de república o monarquía, es problema de república en el sentido latino y en el sentido de res pública, de la cosa pública. No es inocuo, y hay que decirlo al día de hoy, el poema que le dedica a Cataluña, que es el mejor poema que hace María, muy sorprendente. Los poemas no son muy buenos, son muy buenos, vamos a ver, poéticamente, y el que tú has leído, María Luisa y yo nos hemos reído porque es de los mejores, empezando por el comienzo, ni brisa ni sombra.
Pero en lo que sí son muy buenos es en ese profundo sentir eso, de esa órbita, todos abren, hasta uno que parece tremendamente nihilista, si tú te miras, ¿qué queda? Pero todos están abriendo esa órbita dentro, es decir, yo en mi libro gordo, mis 4 volúmenes del Logos Oscuro, claro, el subtítulo es Tragedia, Mística y Filosofía. Bueno, esto es María Zambrano, creo. Es un diálogo entre la tragedia, la mística y la filosofía. Sin duda alguna, el puente, el hilo conductor es la mística en María Zambrano. ¿María Zambrano es mística? Sí, pero en el sentido más noble del término, en el sentido que lo somos cada uno de los seres humanos. Si hay algún alumno mío de la UNED y sabe que yo esto lo llamo sin más el flux. Ese flux que a todos nos da, de repente, cuando nos sentimos sin más, acorde y en paz con la vida. Esos raros momentos que nos pasan, pues eso es la mística. Eso es San Juan de la Cruz. Bien, en todo caso, es este afán de integración de sus propios textos, de España, de Europa, del mundo y por fin, y es lo que está a la base, del mundo como concepto y de la vida. Eso que no logramos acordar y que nos cuesta a cada uno y nos crea 1000 nudos y nos crea 1000 problemas, bueno, pues ese es el intento que literariamente, mejor o peor, a través de sus diarios, a través de sus delirios, a través de sus semblanzas y sobre todo hay muchos textos mayores aquí, muchos, pero sobre todo hay dos tremendos y por los que ya sin más, voy a decirlo así, María Zambrano será inmortal, que son Antígona y Diotima de Mantinea. Efectivamente, nos ha costado un trabajo ímprobo a Fernando Antígona, entre los dos, y Diotima, y a su vez Pedro Chacón, el copiar simplemente, porque hacemos palinsestos, es decir, tal como María Zambrano lo fue escribiendo, pues ahí lo damos, con el máximo rigor que hemos podido. Bueno, son 2 heterónimas de María Zambrano, ya saben ustedes, Antígona, personaje de Sófocles, que muere enterrada viva, y que María la salva, y comienza así su prólogo diciendo no pudo, justo lo único que no podía hacer Antígona era suicidarse, y la salva del suicidio en el que aparece en la tragedia de Sófocles. Y Diotima de Mantinea es la maestra de Sócrates, que aparece en Platón como la tal maestra de Sócrates, cosa que en general los filólogos y los filósofos no suelen plantearse. Una mujer era la maestra de Sócrates. Sócrates es el iniciador del segundo gran empuje de la filosofía y resulta que es una mujer. Bien, María Zambrano se identifica con ella y digamos que aquí están el mismo eje que mueve todo el pensar y el vivir de María Zambrano. Antígona es la primavera muerta antes de tiempo, enterrada viva. Y toda Antígona, la Antígona de María Zambrano, este palincesto, que Fernando ha hecho maravillosamente bien, es la ciudad ausente. Es la ciudad. Y Antígona es el símbolo de esa ciudad de los hermanos. Son Eteocles y Polinices, que son los hermanos cainitas, que uno a otro se matan. Antígona es la que lucha por esa integración. Diotima, María Zambrano lo deja muy claro. Elegí la oscuridad como parte. Esta es la razón de que yo titulase mi libro El Logos Oscuro. Es decir, María Zambrano, la gran crítica que ella hace a Occidente y a la filosofía desde Platón, crítica y a su vez esta es la tragedia, no podía haber sido de otra manera. Claro que grande de Platón y toda la filosofía, pero el gran problema está en esta falta de integración entre vida y mundo, entre lo oscuro, dice María, ironizando con Descartes, dice sí, claro que hay que dar las cosas en ideas claras y distintas, pero ¿cómo dar en ideas claras y distintas lo oscuro como oscuro? Es decir,
ello mismo, tal como es. Y esto es lo que significa Diotima de Mantinea y por qué ella la toma como heterónima de ella, es decir, es ese dar un paso atrás hacia la pasividad de la vida, hacia aquello, ese núcleo, ese eje, ella lo llama el eje invulnerable que todos tenemos. Pero para eso hay que retroceder. Es el abandono, es la extinción del mundo para que surja la vida. Bueno, pues yo diría que esto es lo que María Zambrano hace desde el principio al final, muy a sabiendas. Es decir, el diálogo que María Zambrano trae a partir de los años 50, 60, con el sufismo, es maravilloso. Que esta es otra integración. Es decir, en María no hay ni el más leve atisbo de eurocentrismo. Dialoga lo mismo con el sufismo, con la religión hindú, con la egipcia, la que sea. Y yo siempre digo que a ella le es perfectamente aplicable, eso lo digo al comienzo del gran poema de Ibn Arabi, de mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Y empieza a decir, es pradera para las gacelas, y luego va mencionando todas las religiones, todas las espiritualidades, y acaba diciendo, mi única religión es la religión del amor. Y yo sigo su montura a donde quiera que ella me lleve. Bien, pues esto es, María Zambrano acabará diciendo lo mismo, que su única religión es la religión del amor. Bien, pues esto es lo que explica muy bien en sus dos partes. Primera parte, todos los textos autobiográficos que no son Delirio y Destino, y ese gran libro, y no suficientemente atendido, aunque también fallido. Es decir, no es un libro, bueno, ningún libro es perfecto, pero si en María Zambrano hay un libro, y por eso empezamos, es un libro más perfecto, es El hombre y lo divino. Ahí está el núcleo de María Zambrano todo, pero es que su hermanito, su gemelo, en esos pas de deux que María Zambrano hace tantas veces, es Delirio y Destino. ¿Dónde está? Y por eso el gran Gabriel Marcel, cuando lo presentó a un premio, por dinero, porque no era pobre como las ratas, y no se lo dieron. Le dieron una mención, se empeñó, estaba Salvador de Madariaga de presidente, y no precisamente movió un dedo a favor, sino en contra. El caso es que no se lo dieron y el gran filósofo francés, personalista, Gabriel Marcel, exigió que se le diera una mención honorífica y se le publicara. Luego no se lo publicaron. Y Gabriel Marcel dijo por qué. Porque era el libro que él había leído hasta entonces, que esto que estoy diciendo, que hablaba, claro, estamos hablando del año 52, de la integridad y la integración de Europa y del mundo. Y no solo de España, y que a España siempre la veía al trasluz dentro de esa cultura europea. Bien, pues Delirio y Destino es la segunda parte de este volumen. Y bueno, simplemente añadir aquí pero ya lo ha dicho María Luisa, es decir, pues sí, hemos hecho un trabajo, es verdad, ímprobo. Yo, el resultado no voy a decir si es bueno o no lo es, no soy yo el indicado para decirlo. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo. Sí denunciamos cierta, y no porque pretendamos hacernos ricos con las obras completas, por supuesto, no hemos cobrado un duro, quede claro, no hemos tenido ninguna ayuda. La Fundación María Zambrano, y sobre todo en la última época, está intentando por todos los medios ayudarnos. La Complutense merece un elogio especialísimo, y el decano, cómo nos ha apoyado, y Pedro Chacón como catedrático, y Mariano Rodríguez, que se han sumado a las obras completas, pero esta es toda la ayuda que hemos tenido. Esta es toda la ayuda que hemos tenido. Bueno, pues así no se pueden hacer unas obras completas. Lo estamos haciendo a base de una heroicidad que ni siquiera nos podemos exigir ya a nosotros, ni yo me puedo exigir a mí mismo, ni ellos. Y entonces nos da un poco medida de la situación cultural en la cual un personaje como María Zambrano, pues naturalmente estamos en una crisis tremenda y bueno, pues esto redunda en todo. Y por lo tanto no es por alabanza de nuestra heroicidad, que de verdad ha sido muy grande y que lo hacemos por amor, ciertamente. Pero la cultura no solo debe vivir de estos empeños amorosos, sino, pues, por lo tanto, bueno, pues esta ha sido la realidad. Esperemos que mejore.
me gustaría que mejorase, ciertamente, y por esto tengo que rememorar a los compañeros que me han ayudado, a María Luisa, a Pedro, Goretti desde Canadá, y efectivamente 2 conversaciones que pagaba Goretti, no las pagaba yo, las ha pagado Goretti, pero sistemáticamente, durante 2 años, en la época que yo estuve en Argentina, igualmente me llamaba Argentina, y Fernando Muñoz, bueno, todos los que ustedes ven aquí que han participado y que todos han puesto un empeño tremendo y que vamos a intentar seguir poniéndolo. Pero tampoco nos podemos pedir excesivas cosas ya. Es decir, yo no sé, ciertamente ahora entregaremos el volumen primero, a partir de ahí no sé exactamente qué va a pasar, ni si estamos en disposición de continuar. Sería una pena, ciertamente, yo soy el primero en decirlo, sería una pena. Pero, en definitiva, bueno, pues no se nos puede pedir más. En todo caso, lo que sí puedo es acabar citando sin más a Nietzsche, y decir que todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Muchas gracias. Jesús, te has olvidado del editor. Bueno, el editor también tiene mérito, ¿no? A sabiendas, total. A sabiendas de los miles de lectores y de compradores que va a tener la obra, ¿no? Como... El primer tomo se agotó en 3 meses. Sí, pero... Y no se ha vuelto a reeditar. También tiene su mérito. Y está subvencionado. No, y hay que decir, nuestra relación con Galaxia ha sido maravillosa. Nos hemos peleado debidamente para que reediten, que reediten el volumen 3, que está agotado, lo van a reeditar. Y aquí está el rector de la Universidad de San Martín, que ha sido un poco el artífice y el impulsor de que se pueda reeditar el volumen 3, porque ha pedido 50 ejemplares para la Universidad de San Martín y del volumen 3 y otros 50 del volumen 6. Y bueno, eso ha sido decisivo para que Galaxia piense en reeditar el volumen 3, que se va a reeditar enseguida. Pero en este es que lo han mejorado. Es decir, este volumen, si ustedes le ven, es primoroso. Yo estoy feliz con él, con sus 2 cintas, un papel maravilloso, han subido el tipo de la letra, es decir, sí, se han esforzado enormemente y por lo tanto sí, tengo que decir que Galaxia, por supuesto, hemos sido mutuos cómplices. Sí, pero no por sacaros mérito ninguno, que tenéis todo lo que os dije y fue el primero que lo resaltó aquí. Pero bueno, ya para completar... Sí, había que mencionar, por supuesto, a Galaxia, porque evidente. A la vista de cómo va también el mundo editorial, pues también es una aventura, ¿no? No, el heroísmo también, del heroísmo forma parte de Galaxia. También, por supuesto. Pero por supuesto. Que es cierto y encomiable vuestra labor, sin duda. Pero esto es así, ¿no? Bueno.